Saludos y bendiciones para todos. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Este trimestre ha sido una serie de temas que nos han ayudado o que nos ayudarán a cómo administrar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, no solo por un tiempo, sino hasta que Cristo regrese. Esta semana no la excepción, es un tema bastante interesante, pero antes de continuar vamos a tener una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento nos dirigimos ante tu presencia, primeramente agradecido por todas las bendiciones que tú nos has dado durante la semana que acabó y que seguirá, Señor, proveyendo para nosotros durante esta semana que comenzará. Ahora te pedimos en forma muy especial, Señor, que tú dirijas esta grabación de principio a fin, que tu Santo Espíritu, Señor, se posesione de mi persona y que las palabras que salgan de aquí, de mi boca, Señor, no sean mis palabras, sino tus palabras. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, el título de esta semana es muy interesante. Es acumulemos tesoros en el cielo. Y esta semana, la lección de esta semana nos va a explicar cómo vamos a acumular tesoros en el cielo o qué significa acumular tesoros en el cielo. Y el versículo para memorizar de esta semana lo encontramos en Marcos 8:36 y 37 y dice, ¿qué aprovechar al hombre si gana todo en el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Es una pregunta que se nos hace y realmente la vamos a contestar durante esta semana. Y dice, Jesús nos dio la mejor estrategia de inversión del mundo. Esto es una inversión del 1000 por uno, de 1.000.000 por uno, no sé el número por uno, pero él nos aconseja o nos amonesta. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen, sino y ladrones socavan, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido ni los ladrones roban. Y él dice, porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Y Jesús concluye esta estrategia diciendo, eh, o sea, ¿por qué debemos acumular en la tierra, en el cielo y no en la tierra? Porque además de que se puede robar, de que se puede corroer, de que la polilla lo pueden destruir, nuestro corazón está donde están las riquezas, donde están las cosas importantes, ahí está el corazón. Entonces Dios quiere llevar nuestro corazón al cielo y por eso Él dice, sugiere, una de las maneras en que usted puede lograr este objetivo es acumulando tesoros en la tierra. Entonces, ¿quieres un corazón en el reino de Dios? Esa es la pregunta. Si no le interesa esta propuesta, pues nada vale. Pero si usted quiere un corazón eh, que esté en el reino de Dios, tu oración y recogerás recompensas, invierte tu tiempo, tu dinero y tu oración en la obra de Dios. Si lo haces pronto, te interesará aún más la obra y tu corazón también lo seguirá. Y esta semana vamos a repasar ilustraciones que nos muestran cómo podemos elevar, o sea, cómo podemos invertir en la obra de Dios. En la parte, o sea, vamos a ver una serie de historias, una serie de personajes que ellos invirtieron en el reino de Dios. Y la invitación es que nosotros emulemos estos ejemplos en la manera posible. La parte del domingo vamos a hablar de Noé. Noé halló gracia. ¿Dónde fue que halló gracia Noé? Y la historia de Noé, todos la sabemos, es una historia muy interesante. Si la quieren leer, está en el libro de Génesis, el capítulo 6. Y la lectura que se nos dice aquí, que nos recomienda es el versículo, comenzando el versículo 5, terminando en el versículo 14, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del hombre era continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre
y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Jehová se arrepintió de haber creado la tierra. Eso es un término humano. Jehová no se arrepiente. Lo que nos arrepentimos somos los hombres. Pero Jehová, o sea, es una forma de decir que Jehová es una forma humanamente de decir lo que sintió Dios. El escritor está diciendo lo que Dios sintió al ver cómo la maldad había aumentado, pero hubo un hombre en la tierra, habían varios, pero aquí se habla de Noé, que él halló gracia en los ojos de Dios y a él se le encomendó hacer un arca de madera y esa arca iba a ser la salvación para que lo aceptara o el método de salvación para el que aceptara, o sea, el que aceptara entrar en el arca. Y dice que Noé pudo haber invertido, Noé pudo haber no aceptado el ofrecimiento de Dios, eh, pero él aceptó invertir su tiempo por 120 años para construir un arca en un lugar donde nunca había llovido, eh, donde no había eh, fuentes de agua cerca, y él todo eso lo hace por fe. Entonces, es como ahora el mundo antidiluviano razonaba que cómo el mundo se iba a acabar por agua. O sea, las leyes naturales de aquel tiempo no tenían, o sea, no daban explicación de cómo el mundo se iba a acabar, y menos con agua. Si en ese tiempo ni siquiera llovía, lo que había era un vapor que regaba la tierra. Entonces era todo, era las leyes fijas naturales, el racionamiento humano no alcanzaba o no apoyaba la idea de que el mundo se iba a acabar, pero Noé, aún ante toda la oposición de todo el mundo, él realmente, él acepta el llamado de Dios y acepta invertir su tiempo para construir el sueño de Dios. Y lo de Noé pasó mucho tiempo, ya sabemos los resultados. Dios tenía razón en lo que decía, pero en nuestro tiempo, como dice Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo debajo del sol, y lo que ocurrió volverá a ocurrir. Y en nuestro tiempo va a pasar exactamente lo mismo. En el tiempo de Noé había gente escéptica como lo hay en el tiempo del fin. Los acontecimientos que ocurrían, la maldad era igual o peor de la vamos a decir, igual que el que está en este tiempo. Entonces, hay una decisión consciente llamada gratificación diferida, o sea, o recibes la gratificación ahora o esperas para un momento. Básicamente eso significa que debemos tener paciencia en el tiempo para esperar el tiempo del futuro, perdón, para esperar el tiempo de Dios y hacer con esperanza una recompensa futura más gloriosa. Y porque no sabemos cuándo regresará Cristo. Nosotros decimos que es inminente, estamos mirando lo que pasamos, lo que está pasando, los acontecimientos es inminente, pero el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Para Dios 1000 años es como un día y viceversa. Así que realmente no sabemos, eso lo encontramos en Ezequiel 4:6 para Dios, o sea, el cálculo de un día por año. O sea, que Dios no mide, lo que quiero decir aquí es que Dios no mide el tiempo como nosotros lo miramos, así que no sabemos cuándo. Pero nuestra posición debe ser la de Noé, esperar pacientemente y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿cuán dispuesto estarías a hacer un cambio importante en tu vida para Dios y al igual que Noé fuera llamado a hacer precisamente eso? Eh, Esa es una gran pregunta que nosotros deberíamos pensar. ¿Qué
tan dispuestos estamos a hacer la obra de Dios y qué obra es la que Dios nos está pidiendo que hagamos. A veces una obra que es fuera de los parámetros normales, fuera de lo que se espera de nosotros. En la parte del lunes vamos ahora a hablar de otro personaje bíblico muy conocido. Esta vez vamos a ver a Abraham y a este se llama el padre de los fieles. Y otra vez Abraham recibe un llamado de Dios. Esta vez Noé recibió un llamado de Dios para construir un arca. Abraham ahora recibe un llamado de Dios para dejar su tierra y su parentela, o sea, para dejar lo que él conocía, para ir y seguir la voz de Dios. Y se hace mucha pregunta, este no es el tema de esta lección, pero podríamos preguntar cómo Abraham sabía que era la voz de Dios, por qué Abraham obedeció. Pues todas las preguntas, si lo vemos en Hebreo 8, vemos que Abraham obedeció, fue por fe y salió y dejó su tierra natal y él se fue, o sea, no fue una decisión fácil. Él vivía en una tierra muy adelantada, en una ciudad muy adelantada, con muchas comodidades. Este hombre era un príncipe, tenía muchos recursos económicos y Dios lo manda a vagar, o sea, aún sin saber a dónde iba, a vagar por el desierto. Y él realmente obedece. Y aquí vemos en Génesis el capítulo 12, los versos 1 al 3. Es una promesa que a veces uno lee con personas que quiere bendecir y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, ese fue el mandato, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldecirán y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la promesa. Pero si vemos más adelante, Abraham nunca vio que su descendencia fuera como la arena del mar. Abraham nunca vio la tierra prometida. O sea, él entró, pero nunca fue de él. Vivió como forastero en una tierra que había recibido como una herencia solamente en promesa. Una promesa que nunca se materializó durante su vida. Pero Abraham obedeció. Dice, a la mayoría no le causaría ilusión dejar su patria y sus amigos y familiares, pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Abraham estaba satisfecho de estar donde Dios quería que él estuviera y por extraño que parezca, Abraham, Isaac y Jacob nunca recibieron eso. O sea, ni siquiera Abraham no las recibió, ni sus hijos, ni su descendencia tampoco las recibió hasta 400 años después, hasta la cuarta generación. Ellos no vieron, bueno, más de la cuarta generación, ellos no vieron esa promesa materializarse. Entonces, en Hebreo 8, 11 al 13, lo que se llama el Salón de la Fe, vemos a Abraham, igual que vimos a Noé, y nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como la tierra ajena, morando en tiendas junto a Isaac y a Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban una ciudad que no tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor y es Dios. O sea, que Abraham, la historia de Abraham, o sea, su acto le llevó a que él fuera reconocido muchísimos años después y fuera llamado el padre de la fe. Mientras tanto, mientras él estaba como forastero en la tierra que había recibido como herencia, él se dio a conocer como un príncipe, o sea, él tenía buen testimonio y era conocido por generoso, valiente y hospitalario, entre otras cosas, y servidor de el Altísimo. Así que Abraham como Noé fueron personas que decidieron eh, una decisión muy importante y esa es la forma en cómo ellos acumularon tesoros en el cielo y no en la tierra. Así que aunque su vida ellos no recibieron la gratificación inmediatamente, por fe ellos obedecieron a Dios y por fe
ellos recibirán la recompensa, una mayor recompensa. Así que el mensaje de estos versículos nos invita a buscar a 2 Corintios 4:18, 2 Corintios 4:18, y nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar, a percibir lo que vemos con nuestros ojos naturales y a pasar por alto lo que no podemos ver sino a través de la fe. Y la invitación es a que veamos esas cosas que solamente se pueden ver por medio de la fe, que fue lo que hicieron estos hombres de Dios, como fue Noé y Abraham. Y ahora vamos a ver un tercer personaje, pero a diferencia de estos dos anteriores, este personaje tomó una mala decisión. Él decidió tener una gratificación inmediata. Y estamos hablando de Lot, que está muy conectado con Abraham. Él cuando Abraham Dios le dio el mandato o la invitación, vamos a decirle, de que saliera, fue un mandato por lo como se escribe sal, le dijeron sal, pero él pudo haber dicho que no. Él se llevó a su sobrino Lot y cuando o sea, se establecieron en el desierto, en las tiendas, en la tierra que Dios le había dado. Ellos llevaban mucho plata, mucho oro, ellos tenían realmente mucho ganado y en el desierto o en la tierra que ellos vivían, el ganado se multiplicó, todo se multiplicó y era tanto que no pudieron vivir juntos porque había rivalidad entre los siervos de uno y del otro. Y Abraham hace una propuesta muy interesante a Lot. Ahí vemos la generosidad y el desapego que Abraham tenía a las cosas de esta tierra, porque en el capítulo 13, los versos 10 y 12 del libro de Génesis nos dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoal, antes que se destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán. O sea, Abraham le dice cortésmente: oye, escoge tú. Estaba la montaña y estaba la llanura. Y cuando Lot vio la llanura, o sea, lo que los ojos podían ver a corto plazo, la gratificación inmediata que él podía recibir, que él decidió. Él vio la llanura del Jordán con todos los ríos, todo verde, todo bonito, versus la montaña. Y él, sin pensar eh, en su tío, que era el que tenía la promesa, él era el dueño de la promesa, él simplemente escogió la llanura, no pensó que su tío era ya una persona mayor, no tuvo deferencia hacia él, eh, no tuvo nada, él simplemente pensó en el momento, satisfacer la necesidad del momento. Entonces, eh, él escogió la llanura y podemos ver más adelante cuáles fueron las consecuencias que no fueran buenas. Y eso es una lección para nosotros. Eh, Él pudo haber justificado su decisión de mudarse a la ciudad y las cosas no resultaron buenas allá. Y cuando Abraham se enteró de lo sucedido, eh, él pudo haber dicho, bueno, él se lo buscó. O sea, él cosechó lo que sembró, pero realmente esto lo vemos más tarde cuando él fue a la ciudad y Sodoma y Gomorra fueron saqueadas y Lot y su familia fueron llevados como rehenes y dice que Abraham lo salva. Eh, pero Abraham también, o sea, lo salvó y vemos aquí el carácter de Abraham
que su mente no estaba puesta en las cosas de la tierra, sino que su mente, vemos aquí en el relato en Génesis 18, 20 al 33, no lo vamos a leer, pero él fue y rescató a su sobrino, fue y peleó y rescató a su sobrino. Y luego vemos, perdón, el relato que vemos aquí, vemos cómo Abraham intercede eh, para salvar a Sodoma y a Gomorra cuando dos ángeles y Dios, el mismo Jesús estaba ahí. Vemos que él pide, Abraham intercede por su sobrino. O sea, en dos ocasiones Abraham tuvo que salvarlo de los que lo habían secuestrado o llevado como rehén, y segundo lo trata de salvar de la destrucción inmediata de Sodoma y Gomorra. Y realmente sabemos la historia, ellos fueron salvados por un ángel, pero se perdió su esposa, y después vemos la historia que fue una historia muy triste que incluye el incesto y todo lo demás. Así que eh, eso fueron las consecuencias de no tomar una decisión equivocada, de hacer tesoros aquí. La polilla le corroyó el tesoro, o sea, él perdió todo por no escoger sabiamente como lo hizo su tío Abraham. Y esas lecciones son para nosotros el día de hoy. ¿Dónde nosotros estamos poniendo nuestros recursos? ¿Dónde estamos invirtiendo? ¿Dónde está nuestro corazón? Está aquí en la casa. Y a veces no son los recursos monetarios, a veces son muchas cosas que nos mantienen apegados aquí a la tierra. Son muchas cosas que son pequeñas cosas que nos mantienen, nos quitan la mirada de Dios y la mantienen aquí en la tierra. Entonces, para mí esto es un llamado a pensar, escudriñar qué es lo que nos está manteniendo atado a la tierra. La parte del miércoles de engañadora príncipe. Y este es otro ejemplo, y ahora vamos a ver al nieto de Abraham. Y este es Jacob. Este también tomó una mala decisión, aunque esta mala decisión fue revertida y él fue redimido al final. Se llama de engañador a príncipe. Y conocemos la historia, la encontramos en Génesis 32, 22 al 21. Como dije, Jacob era nieto de Abraham, eh, se casa con Rebeca, perdón, Isaac, el hijo de Abraham, se casa con Rebeca y tienen dos hijos, uno de ellos es Jacob, otro es Esaú. Esaú era el mayor, el primogénito, eh, pero Jacob quería, Dios le había prometido a Rebeca que el menor serviría al mayor. Y ella tomando la palabra de Dios en sus manos, apresurándose, adelantándose a los planes de Dios, ¿qué hace? Por medio del engaño, obtiene la primogenitura para Jacob, pero eso le costó a Jacob tener que huir a donde su tío Labán para que no lo matara su hermano. Y entonces, ¿qué lecciones dice que aprendió Jacob aquí? Y lo encontramos en Génesis 32, 22 al 31, y dice, y se levantó de noche y tomó a sus dos mujeres. Estamos hablando de Jacob. Ya él había pasado mucho tiempo en casa de su tío Labán, se había casado con dos hermanas, había tenido hijos, y ahora quiere regresar a su casa. Y dice que, o sea, a la casa de su familia, a su tierra, y dice que él tomó a sus dos mujeres, a todos sus hijos, y se fue. Y dice que quedó, o sea, él, para hacer un preámbulo de la historia, él sale de la casa de Labán huyendo. Dios lo protege primero contra Labán, pero le falta a su hermano Esaú. ¿Qué pasa con Esaú? Esaú también lo estaba persiguiendo. Y él, en una estrategia de guerra, él separa a sus mujeres con sus hijos y él se queda solo. Y cuando él se queda solo, aquí en el versículo 23 dice que el ángel de Jehová
el mismo Dios se le apareció y tuvieron una lucha porque él primeramente creía que era su hermano Esaú y dice que lucharon toda la noche y a la mañana cuando vino el alba, él se dio cuenta que ese varón no era su hermano, sino que él era el mismo Dios y le dijo, y cuando el varón de Dios vio que, perdón, y lo tomó pues y lo hizo pasar en el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo desconjuntó el muslo y mientras Jacob luchaba y dijo, déjame porque raya el alma. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame a tu nombre. Y él le dijo, Jacob, que era engañador. Y él le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y lo has vencido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Luchar con Dios y haberlo vencido significa que él cambió su antigua manera de ser, o sea, ya él había sido restaurado en otra persona y Dios le da la promesa que él tanto había buscado. O sea, esta historia es diferente a la de Lot. Lot realmente su historia termina de una manera muy trágica, pero esta, aunque al comienzo él tomó una mala decisión, esta persona luego se redime y es una decisión muy interesante la que él toma. O sea, es una decisión no fue bueno, fue una decisión de arrepentimiento y lo hace de tal manera que él realmente busca a Dios y Dios le da la herencia o la bendición que él que él se le había prometido. Eso es lo que quiero decir. Por eso dice de engañador a príncipe. Lee Génesis 49, 29 al 33. Génesis 49, 29 al 33. Y dice, les mandó luego y le dijo, yo voy a ser ungido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el monte Eteo. Esta es la muerte y sepelio de Jacob. Eh, Y dice, y allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo y a Lea. Y la compra en el campo de la cueva que está en él fue de los hijos de G, y cuando acabó de Jacob de dar el mandamiento a Dios, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con su padre. Y así termina la historia de este gran hombre. Y leemos en Patriarcas y Profetas, la página 127, dice, el error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, ese fue su error. Ahora le fue, perdón, no había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho de un tiempo y a su modo. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. Eso es Patriarcas y Profetas, la página 197. Entonces, la Biblia nos informa que los tres patriarcas y su esposa, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, los tres fueron enterrados en la misma cueva que estaba en la tierra prometida. La confianza de Jacob en Dios era fuerte y se consideraba un extranjero y peregrino en la tierra. Eso lo encontramos en Hebreo 11:7. Y a pesar de los errores, él fue redimido y él fue salvado, o sea, su historia totalmente cambió. Y él también fue considerado una persona que hizo tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces,
En la parte del jueves, Moisés, y vamos a hablar de este gran personaje que también él hizo tesoros en el cielo. Y sabemos la historia, vemos cómo Moisés nace esclavo, pero milagrosamente es adoptado por la hija del faraón y le da le da a su propia madre, a Jocabed, el niño para que lo cuide hasta los 12 años. Y ahí dice que Jocabed enseña a su hijo a orar, a confiar en Dios, a ser honrado y moldea su carácter para una vida de servicio. Durante años Moisés fue entrenado en las cortes reales, o sea, luego que pasó por la educación que le dio su madre durante 12 años, Moisés entonces pasa al palacio del faraón, a las cortes reales y entrenado también. Pero es interesante cómo Dios cambió el curso de la vida de este gran personaje y se podría haber pensado que era providencial la forma en cómo él llegó al palacio y que él desde el palacio podía haber salvado a su pueblo, pero los planes de Dios eran realmente totalmente diferentes y lo interesante es que Moisés acepta esos planes. Y lo encontramos en Hebreos 11, otra vez el Salón de la Fe, y vemos que Moisés realmente fue un hombre que hizo tesoro en los cielos. ¿Y cómo lo hizo? Y aquí lo encontramos en Hebreos 11, 24 al 29. Hebreos 11, 24 al 29. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado, teniendo por mayores riqueza el vitupero de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él destruiría a los primogénitos que le tocasen a ellos. Y por la fe pasaron el mar rojo como en tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, que fueron ahogados. O sea, aquí nos hace un recuento de la vida de Moisés. Primero es un príncipe en Egipto. Él, él deja todo eso, renuncia a ser llamado hijo del faraón y pasó 40 años en el desierto siendo entrenado por el mismo Dios, desaprendiendo lo que había aprendido en Egipto o algunas cosas porque otras le sirvieron. Y luego pasa otros 40 años vagando en el desierto con un pueblo que no era muy obediente y realmente al final muere sin ver lo que Dios le había prometido, que era entrar a la Canaán terrenal. Y todo eso lo hizo él por fe. O sea, él realmente invirtió todos sus recursos, su tiempo en todo en el cielo. Y dice, él eligió, o sea, él eligió conscientemente, él pudo, no fue como que Dios lo impuso, sino que él eligió. Y dice, desde una perspectiva mundana, Moisés podría haberse quedado en Egipto. Sin embargo, como cristianos, se nos ha dado una visión de la realidad que nos lleva mucho más allá del mundo. Cuando el mundo nos tienta, ¿cómo podemos mantener en el cuadro completo siempre ante nosotros? ¿Por qué es tan importante que lo hagamos? O sea, ¿por qué es tan importante eh, obedecer lo que Dios nos dice, aunque para nosotros no tenga mucho sentido? Realmente estas historias nos muestran, vemos que hubieron dos personas, o tres de estos personajes que fueron Abraham, Noé, Abraham y Moisés, que fueron de principio a fin, fueron obedientes al mandato que Dios le dio y vemos cuáles son los resultados, aparecen en Hebreo 11. Vemos a Jacob que al principio él pues cometió errores, pero después se reivindicó y vemos a Lot
que es la parte aquí, que desde el principio él tomó malas decisiones y esas malas decisiones lo llevaron a pegarse tanto a las cosas de este mundo que aquí terminó su vida. O sea, vemos la diferencia de si lo agrupamos, vemos cómo fue la vida de los que decidieron invertir sus recursos, poner sus tesoros en el cielo, cuál fue el resultado versus el que decidió eh, pues no esperar y simplemente disfrutar de los deleites temporales de este mundo. Así que es realmente, esta lección es para pensar y para nosotros ver dónde estamos nosotros, dónde están nuestros tesoros. Y como dije a un principio, no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de los recursos que Dios nos ha dejado, dónde lo estamos poniendo, dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros talentos, dónde, porque ahí también está nuestro corazón. Y aquí nos dice en Patriarcas y Profetas, la página 166, siempre me gusta leer estas citas, perdonen si le parece muy aburrido, pero realmente debemos repasar estas cosas, aunque hayamos leído muchas veces, porque en la repetición está el aprendizaje. Dice, Dios honró su parte del pacto al bendecir a Abraham, y Abraham honró a Dios al no acumular tesoros en la tierra. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra, ni aún para sentar un pie, poseía grandes riquezas y le empleaba en el honor de Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. Vemos que en Hebreo 11 dice que vivió como peregrino y extranjero en esta tierra. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras con la promesa de darle la tierra de Canaán como una posesión eterna. Y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto los recibieron. Cuando Abraham decidió un lugar donde sepultar a sus muertos, tuvo que comprarlos a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la tierra que se llamó Mapela y tuvo que comprarla, como dice aquí. Otra cita que encontramos en Patriarcas y Profetas, la página 252 dice, a medida que transcurre nuestra vida, a veces nos sentimos A medida que transcurre nuestra vida, a veces nos sentimos inclinados a la riqueza y el ocio. Se necesita una fe fuerte para practicar la gratificación diferida. ¿Por qué? Porque no vemos la promesa realmente. La promesa solamente la podemos ver por fe, mientras que lo que está en esta tierra sí lo podemos ver. Dice, el magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo. O sea, Moisés necesitó tener realmente fe para dejar el magnífico palacio de Faraón. El trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo. Se dice que él era, y aquí lo confirma, que él era heredero al trono de Egipto, y Egipto era la potencia de ese tiempo. Pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen que los hombres se olviden de Dios imperan en las cortes señoriales. Vio más allá del esplendor del palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha ni fin, pero todo eso él lo vio por fe. Dice, vio por fe una corona imperecedera que el Rey del cielo lo colocará en la frente del vencedor. Esta fe los indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde y pobre, despreciada, que había de elegir obedecer a Dios antes que servir al pecado. Patriarca y Profeta, la página 252. Como yo siempre menciono aquí, yo colecciono citas y yo encontré una cita, bueno, fueron varias. Es una cita secular, eh, pero realmente me trajo mucho a la mente lo que hizo Moisés.
y lo que hizo Abraham, pero para mí lo de Moisés fue como que más grande, porque Moisés realmente iba a ser el monarca de la nación, del imperio más poderoso de este mundo. Y dice, solo con el corazón, esto es una cita de Antoinette, esto es francés, yo no pronuncio francés, pero es una cita muy famosa porque se encuentra en un libro muy famoso, se llama El Principito, que realmente no es un libro de niños, sino que no quiere dejar muchos mensajes. Y uno de ellos es, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y vamos a decir, solo con la fe se puede ver bien, porque lo esencial, como lo vio Moisés, es invisible a los ojos físicos. Lo que dejó Moisés era lo que él veía con los ojos físicos, pero lo que Moisés aceptó por fe solamente lo podía ver, era lo esencial, solamente lo podía ver con los ojos de la fe. Así que el, la invitación de esta semana para mí es no solamente ver, no solamente es mirar, sino ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver los detalles, ver lo que realmente importa, y eso solamente se puede hacer con los ojos de la fe. Así que, sin más, me despido. Esperamos que con la ayuda de Dios nosotros cada día podamos invertir más y más nuestros recursos, todos ellos, en el lugar donde ni la polilla corroe, ni la polilla corroe, sí, ni el óxido corroe, ni donde ladrones lo van a robar, sino donde eh, en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Así que sin más me despido, ahora vamos a tener una oración, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tus bendiciones, gracias por esta lección que tú nos has dado y por todas las anteriores, Señor. Gracias porque tú te fijas en esos pequeños detalles, Señor, y nos da instrucciones de cómo vivir una vida aquí, de vivir una vida mejor y cómo vivirla también en el reino de los cielos, o cómo vivir la vida aquí que nos llevará al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a ver con los ojos de la fe, eh, a no mirar solamente, sino ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, Señor, y que cada día, Señor, nosotros nos vayamos despegando de las cosas que nos atan en este mundo, Señor, y que nos haya atando donde será nuestra morada eterna, el reino de los cielos. Bendice a cada persona que va a ver este video, Señor, y que sea una bendición para cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana.